Bienvenidos nuevamente a este proceso de preparación para la consagración. Hoy vamos para la lección número 12. Lección número 12, anoten así, es una lección larga, entonces voy a tratar de ser muy conciso. A ver si logramos abarcar por lo menos la inmensa mayoría de temas. La lección número 12 es cultura de la vida versus anticultura de la muerte. Cultura de la vida versus o contra la anticultura de la muerte. Y le pido al Señor que me ayude porque es muy extenso y quisiera detenerme en cada aspecto con profundidad. No lo voy a alcanzar, por eso les voy a pedir que además de la charla lean completa la lección que está en el libro, porque créanme, son demasiados temas que trataré de abordar de manera sucinta y trataré de llegar como al quid, como a la esencia de cada uno de estos temas. Para hablar de la cultura de la vida y de la anticultura de la muerte, y digo anticultura de la muerte porque hay una gran discusión. Hay gente que dice que no se podría hablar de una cultura de la muerte porque la cultura es aquello que promueve al hombre y la muerte pues va en contrasentido del hombre, por consiguiente se prefiere hablar de la anticultura de la muerte. Aunque repito, hay autores bastante sólidos que hablan sin ningún problema de la cultura de la muerte. Pero para hablar de estos temas es primero necesario darle un marco doctrinal para que me entiendan todo lo que les voy a decir. Porque vamos a hablar, cuando se habla de la cultura de la vida, se habla de la necesidad de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por consiguiente se habla de la inmoralidad del aborto, de la inmoralidad de la eutanasia, se va a hablar de la identidad sexual de la persona, donde la persona hoy día se puede se autopercibe de manera distinta a como biológicamente fue creado. Entonces eso genera unos conflictos internos tremendos. Entonces vamos a hablar un poco de la homosexualidad, vamos a hablar un poco del lesbianismo, vamos a hablar entonces también un poco de la ideología de género. Pero digo, para hacerle un marco a esto, para que me entiendan bien lo que vamos a hablar, vamos a poner un piso para entender por qué hoy estamos viviendo esta locura ideológica donde se aplaude el asesinato de los niños, donde están haciendo en este momento en países bastante liberales, bastante anticristianos, ya están promoviendo, por ejemplo, la pedofilia como una práctica auténtica, una práctica natural, una práctica plausible, una práctica que incluso están defendiendo algunos partidos políticos en determinados países. Se hablaba primero de la eutanasia para los ancianos, para la gente decrépita, para la gente ya a punto de morir. Ahora ya en Colombia se está hablando de la eutanasia de niños. Matrimonio entre hombre y mujer. No, ahora matrimonio entre hombre, hombre, mujer, mujer. Una señora se acaba de casar con un árbol en los Estados Unidos para que no lo talaran. Y hace poco también una señora se fue a un juez en Estados Unidos y se quería casar consigo misma. Se quería casar con ella misma. Entonces, ¿de dónde viene toda esa locura? ¿Por qué hemos llegado a esto? Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, Isaías 5:20, dice: ay del que llama bien al mal y mal al bien, del que llama dulce a lo amargo y a lo amargo dulce. Ay del que llama luz a la oscuridad y oscuridad a la luz. Es la inversión completa de los valores. Y empiezo con este texto bíblico del profeta Isaías, porque más o menos eso es el fenómeno filosófico y cultural del relativismo. ¿Qué es el relativismo? Y de acá parte todo. El relativismo es la afirmación de que no existe
verdad absoluta en nada. Nada es verdad y nada es mentira. Todo depende de cómo se perciba. Entonces, algunos han matizado esta definición y dicen, no, sí existen las verdades, pero no existe la verdad. Existe la verdad de cada uno, pero no la verdad auténtica. Ortega y Gasset, este famoso escritor español, decía, no mi verdad, no tu verdad, la verdad. Pero este principio filosófico y cultural de que no existe la verdad ha traído terribles consecuencias, porque si no existe la verdad, sino que existen simplemente verdades, sino que existen simplemente opiniones, entonces, ¿matar está mal? ¿Sí o no? Pues sí para ti, no para mí, podría decir esa persona. ¿Violar a una persona está mal? ¿Sí o no? Pues sí para ti, no para mí, podría decir otra persona. Lo que hicieron los judíos en los campos de concentración, en Auschwitz, por ejemplo, donde mataron cualquier cantidad, se dice que 1.500.000 personas fueron sacrificadas sistemáticamente. ¿Eso está mal o está bien? Pues mal para ti, pero para los nazis les pareció bien. Entonces, finalmente, si la verdad no existe, perdemos todo referente de bien y de mal. En el momento en que la verdad deja de existir, la verdad ideológica, digamos, pues también se pierde la verdad moral. Y al perderse la verdad moral, ya no tenemos referente. Ya lo único que tenemos es el capricho de cada cual. Y al final, ¿cuál es la verdad que se va a imponer? La verdad del más fuerte. O sea, digo, entre comillas, la verdad del más fuerte. Por eso uno es capaz de ver a todas luces que abortar a un niño indefenso, que asesinar brutalmente a un niño indefenso en el vientre de su madre, es un asesinato. Pero es que no necesita ser un genio. Eso lo ve cualquiera. Pero resulta que ahora la anticultura de la muerte, o repito, la cultura de la muerte que llaman algunos, ha logrado permear de tal manera las instancias políticas, las instancias gubernamentales, instancias académicas, incluso instancias comerciales, el área de la salud. Se ha logrado permear de tal manera que hoy parece que estuviera muy bien. Y por eso vemos grandes intelectuales hablando del derecho a abortar. Pero miren a lo que hemos llegado. Es que el derecho era el derecho a vivir, el derecho a la vida. Ahora es el derecho a morir, el derecho a matar, a asesinar a una persona. Se supone que tutelar los derechos de alguien, cuando se quiere proteger el derecho de alguien, se supone que se le quiere proteger algo valioso, algo bueno. Pero ¿cómo voy a proteger el derecho que yo tengo de matar a otra persona? ¿Cuándo se ha visto esto? Estamos en la época que profetizó Isaías, en la época donde se llama bien al mal y mal al bien. Y ahora los raros, los que no tienen misericordia con la mujer que quiere abortar, somos los que decimos que ahí hay una vida humana que se debe defender. Entonces, el aborto pasó de ser un asesinato brutal a ser un derecho. Y ahora, el que debe ser cuestionado no es el que va a abortar, sino el que se atreve a defender la vida del niño que va a ser abortado. Eso es relativismo. Se pierde la noción de la verdad, se pierde la noción del bien y ahí entra todo. Y cualquier cosa se puede imponer. Y cualquier cosa es cualquier cosa. No se asusten cuando empiecen acá algunos partidos políticos, normalmente de izquierda, a decir que por qué está mal que una persona tenga algún tipo de aproximación afectivo-sexual con un niño si el niño quiere y no sufre. ¿Por qué va a estar mal? Pues que el niño pueda decidir. Es que ya son muy inteligentes y desde los 6, 7 añitos ya puede decidir si quiere casarse con una persona. Y esto que nos parece ahora espantoso, era lo que le parecía espantosa a otra gente hace 10 años o hace 15 años, cuando se le decía, llegará el momento donde las personas que se autoperciben a sí mismos de manera caprichosa, con una identidad sexual distinta a la que biológicamente tienen, que en eso no tenemos problema, cada cual haga con su vida lo que quiera, pero llegará el momento donde estas personas dirán, queremos adoptar. Y es que, perdóname, ya tu problema
Mi problema no es que tú te autopercibas como quieras. Ahora el problema es que tú quieres obligar a un niño a que te autoperciba, a que te perciba a ti como tú te autopercibes. Pues resulta que ahora, oh sorpresa, a todo el mundo le parece excelente y todo el mundo está de acuerdo con esto. ¿Por qué? Relativismo. Relativismo. El relativismo entonces ha traído consigo una inversión de valores y nos ha enseñado a aplaudir la verdad, perdón, a aplaudir la mentira, y nos ha enseñado a perseguir la verdad. Y entonces hace 30 años no, en el año 1973, cuando la APA, la Asociación Americana de Psicología, sacó de las patologías psicológicas la homosexualidad, estamos hablando de hace 50 años, la persona que tenía un trastorno era la persona que tenía inclinación afectiva hacia el mismo sexo. Hoy, 50 años después, los que tienen un trastorno, según ellos, son los que creemos que Dios nos hizo hombre y mujer. Y entonces, por creer que Dios nos hizo hombre y mujer, entonces tenemos un trastorno que se han inventado, porque eso no existe, ni siquiera está definido pues en el manual de psicología como una patología. Entonces cualquier persona que simplemente diga, a mí me parece que hombre y mujer los creó Dios y que hombre y mujer deben conformar un matrimonio y es lo único que debe conformar un matrimonio, entonces ahora los enfermos son los que decimos eso y nos llaman homófobos. ¿A qué hemos llegado? Y repito, cada persona es libre de escoger lo que quiera para su vida, pero ¿por qué van a querer imponernos a nosotros que la persona que se autopercibe siendo mujer a todas luces, que se autopercibe como hombre, o el hombre siendo hombre a todas luces, biológicamente, cromosomáticamente, psicológicamente, que se autopercibe como mujer, ¿por qué quieren obligarnos a nosotros a que los percibamos como tal? Es allí donde el relativismo se convierte en dictadura. ¿Qué significa una dictadura? Algo que se impone a la fuerza. Y ahora nos quieren imponer a la fuerza que todos debemos percibir a las personas como ellos se perciben. Pues resulta que hace nada les mandaron un manual a los médicos británicos, donde se prohibía que se les llamara a la persona que acaba de tener un niño madre, porque eso podía ofender al lobby LGTB, al lobby gay. Entonces, no le puedes llamar madre. Progenitor A, progenitor B, paciente, pero madre, el título madre, título más hermoso que ese no existe, pero el título madre ahora resulta que empezó a ser visto como algo peligroso, y quienes digan madre pueden ser tildados de homófobos, pueden ser tildados de intolerantes, de discriminadores, se me está discriminando. A esto hemos llegado y eso estamos llegando acá. ¿Vieron lo de todos y todas en Bogotá? El eslogan del alcalde Peñalosa es, no me acuerdo qué, todos Bogotá, alguna cosa, todos Bogotá. ¿Alguien se acuerda cuál es? No recuerdo exactamente. Por una Bogotá para todos, una cosa así. Pues no, lo demandaron, que tiene que decir por una Bogotá para todos y para todas. Pero es que cualquier persona que sepa hablar español sabe que el plural masculino abarca no solo a la persona de sexo o al género masculino, sino que abarca a la totalidad. Eso se llama economía del lenguaje, para uno no tener que estar diciendo a toda hora todos y todas, ellos y ellas. Eso es economía del lenguaje. Por economía del lenguaje se generaliza de esa manera, y eso la Real Academia Española lo ha dicho hasta el cansancio. Pues no, ahora entonces, si tú hablas diciendo todos, estás hablando de una manera excluyente. Estás hablando de una manera excluyente y me siento vulnerada en mis derechos.
porque en todos no estoy yo. A esto hemos llegado y esto cada vez va a ser más crítico porque esto se ha permeado tanto, el tema de la educación, que ahora está tratando de formar con todas estas ideas a las nuevas generaciones, lo que significa que va a haber una batalla cultural cada vez más encendida. Porque si fuera simplemente el capricho de poner y quitar palabras, no tenemos problema, pues hasta hacemos un esfuerzo y decimos todos y todas. Pero el problema es que no es simplemente decir todos y todas, el problema es que este lobby quiere obligarnos a que aplaudamos el hecho de que una mujer asesine a su niño en el vientre, a que aplaudamos el hecho de que no se le dé en adopción un niño que perdió papá y mamá por una causa desgraciada, que fue abandonado. Quieren que aplaudamos el hecho de que no se le devuelva a ese niño lo que le es natural al niño, que es un papá y una mamá, sino que él no tenga la oportunidad de escoger o de crecer en el clima que naturalmente, o que por lo menos se aproxima más a lo que naturalmente debió tener. Eso es una circunstancia adversa y esto es bastante complejo, porque ahí nosotros decimos, con todo respeto, cada persona puede pensar lo que quiera de sí, cada persona puede hacer con su vida lo que se le antoje, nosotros no nos vamos a meter en la sábana de nadie, pero ya, cuando estás tratando de vulnerar derechos de otra persona, decimos no, no. ¿Y saben por qué decimos no? No solo porque tenemos fe y Dios ha dicho que la vida es sagrada, no solo porque tenemos fe y el Señor creó a Adán y Eva, no solo porque tenemos fe y consideramos que la eutanasia, que asesinar a una persona es una cosa brutal, sino además porque la razón natural está de nuestro lado, porque nos acompaña la ciencia, porque hoy no es un capricho decir que lo que hay en el vientre de una mujer desde el momento de su concepción es una vida humana. Lo dice Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna. Padre de la genética moderna dice, ya no es una cuestión discutible el hecho de que haya o no vida desde la concepción. Dice, esto es una verdad científica. Porque nos acompaña la ciencia al decir, lo que hay aquí es un hombre. Luego que se autoperciba como quiera, pero esto biológicamente es un hombre. Y lo podemos saber desde antes de que nazca y lo podemos saber después de que muera. Hay cómo saber, tenemos ciencia suficiente para determinar este cadáver si era de un hombre o de una mujer. La ciencia está de nuestro lado. Digo, no solo la fe, que la fe además se adelantó y que sabíamos por fe, con una claridad diáfana, lo que después la ciencia ha venido a confirmar. Pero aún para una persona atea sensata, sería argumento suficiente la razón, la ciencia, el sentido natural para entender todas estas cosas, porque acá ya no estamos en el plano de defender lo sobrenatural. O, cosa curiosa, los católicos pasamos toda nuestra historia defendiendo lo sobrenatural, lo eterno, pero por primera vez en la historia nos ha tocado defender lo que es natural. Decía este famoso escritor inglés, Gilbert Chesterton, un escritor famosísimo del siglo XIX, decía, llegará un momento de la época, un momento en la historia, donde a plenas 12 del mediodía, con el sol radiante sobre la cabeza, tendremos que demostrar que es de día. Hay una máxima filosófica que dice que lo evidente no necesita demostración. Lo evidente no necesita demostración. Pues llegamos a la época donde lo evidente necesita demostración. Muy complejo lo que les estoy diciendo. ¿Sí o no? ¿Quién como Dios? Una vez entendido esto, ese relativismo, ya todo lo demás se entiende perfectamente. Bien, entonces vamos ahora sí a todo lo demás. ¿Qué nos trajo el relativismo? ¿Qué nos trajo el relativismo? Entonces, lo primero que nos trajo el relativismo fue una cosa espantosa llamada
ideología de género. Ideología de género. Y cuando decimos ideología de género, ya se ha hablado mucho del tema. Acá en Colombia tuvimos que padecer una ministra que quería imponer, una ministra de Educación, que desde su inclinación afectivo-sexual, declarada lesbiana abiertamente, quería imponer en todas las aulas la ideología de género. Y se hizo una resistencia tal, los padres de familia dijeron: a mis hijos no los tocan, a mis hijos nadie los va a adoctrinar, cada cual piense lo que quiera de su vida, pero a mis hijos nadie tiene por qué adoctrinarlos. Y el 10 de octubre del año antepasado salieron millones de personas en Colombia, millones de padres de familia indignados a decir no. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Es una ideología anticientífica, porque no tiene fundamento científico. Una ideología anticientífica de origen marxista, y ya le voy a explicar por qué, de origen marxista, que se quiere imponer a base de fuerza. Cuando no tienes razón, te toca utilizar la fuerza. Que se quiere imponer a base de fuerza, asegurando que la condición sexual del individuo es una cuestión cultural. No natural. Es una cuestión cultural, no natural. Y para esto introdujeron el término género. Que es tan ambiguo como la misma ideología. En cada autor, género significa una cosa distinta. Si alguien quiere profundizar bastante en este tema, le recomiendo un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda. El libro negro de la nueva izquierda. Es uno de los estudios más juiciosos que se ha hecho del tema de ideología de género y de su origen marxista. Autores, Nicolás Márquez y Agustín Laje, argentinos. Nicolás Márquez y Agustín Laje los tuvimos hace un mes con nosotros. ¿Quién fue a la conferencia que dieron en el Palermo de San José? Levanten la mano. Muy bien. Ok. ¿Quién como Dios? Entonces, ¿de dónde parte esto de la ideología de género? ¿Cómo llegamos a esto? Rápidamente, abrochen sus cinturones que les voy a hacer un resumen rapidísimo. Tal vez no entiendan nada, pero no pasa nada. Ahí queda el video. Y les voy a enviar más videos para que entiendan un poco más esto de la ideología de género. Hubo una primera ola feminista que se llamó la ola de feminista sufragista de las mujeres, que exigían derechos iguales a los hombres, poder votar, poder trabajar, que se les pagara un salario digno. Una primera ola feminista que consideramos buena, que apoyamos, que podríamos decir es un feminismo de equidad, que aplaudimos, nos parece muy bien, porque tenemos iguales derechos hombres y mujeres. Hasta ahí no hubo problema, ninguna de esas personas era abortista, ninguna de esas personas decía que el hombre es un asesino, es un desgraciado que hay que matar, nada que ver. Posteriormente vino una segunda ola ideologizada, y ahí se empezó a gestar lo que hoy se conoce como ideología de género. Empezaron a decir ya que, oh sorpresa, el problema de las mujeres siempre han sido los hombres, que el problema en realidad radicaba en que hubiese esa diferenciación hombre y mujer, y por eso la mujer de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, una francesa, lanzó esta expresión que ha hecho carrera:
una mujer no nace, sino que se hace. Nadie nace hombre, esto lo dijo después Humberto de la Calle, pero una mujer no nace, sino que se hace. Esto parecía un chiste en esa época, pues ahora es lo que enseñan en todas las facultades, en las universidades, en los colegios, que la mujer no es una realidad biológica, sino que es una construcción cultural. Y decía entonces, empezó a gestarse, en esta segunda ola feminista, empezó a gestarse la idea de que había que entender, releer la historia del hombre y la mujer como Marx leyó la historia de la burguesía y del proletariado. Carlos Marx, este fatídico alemán cuyas ideas tanto daño han hecho a la humanidad, contra lo que la Virgen advirtió en Fátima con claridad: si Rusia no era consagrada a su corazón inmaculado, esparciría sus errores por todo el mundo. Esos errores no son otra cosa que el comunismo ateo marxista, materialista por principio. Marx, que decía que la religión era el opio del pueblo, el opio, la droga del pueblo. Marx, que consideraba la religión, fundamentalmente la cristiana, como una superestructura que había que derogar. Pues este Marx había hecho una lectura de la historia donde decía que existía una clase oprimida y una clase opresora, y esta clase oprimida debía sublevarse contra la clase opresora a través de algo que se llamó la lucha de clases, y que debía haber una revolución del proletariado. Esa revolución tendría que ser armada de tal manera que pudiesen derrocar a los que estaban arriba, a los burgueses, a los oligarcas, para que finalmente el proletariado pudiera hacerse al poder, y para que llegáramos a un momento donde proletariado y burguesía fueran términos del pasado. Entonces, a través de la lucha de clase, lo que se pretendía era la extinción completa de las clases. Parece que lo que buscaba era muy bueno, que todo el mundo estuviera en iguales condiciones. Bueno, ni qué decir del fracaso estrepitoso que significó la teoría de Marx. No solo no se cumplió lo que dijo en el Capital, no solo no se cumplió lo que dijo en el manifiesto del Partido Comunista, sino que se demostró la ineficacia de su teoría filosófico-política. La teoría económica que planteó fue un fracaso, cuestionada por todas partes, y la experiencia demostró después de 100 años de intento de comunismo que fue un fracaso estrepitoso. La Unión Soviética cae radicalmente, empieza a caer en el 89 y termina finalmente en el 91, acabándose por completo, estallándose por completo. No sirvió nada. Esas teorías lo único que trajeron fue pobreza, miseria, dolor, sangre de inocentes derramada. Muy bien. Hacia la década del 92 del siglo pasado, entonces se reinventaron con los principios marxistas, se reinventaron una nueva lucha de clases y empezaron con un concepto que se llamó la hegemonía, pero bueno, eso lo pueden ver con más profundidad en el libro de Agustín Laje y de Nicolás Márquez. Empezaron a reivindicar de alguna manera causas aisladas. Entonces empezaron a decir que los indígenas, empezaron a decir que las minorías afrodescendientes, empezaron a decir que las minorías gays, empezaron a decir que las mujeres maltratadas, y con el concepto de hegemonía trataron de unir a todas esas corrientes dispares entre sí, trataron de unirlas en una sola lucha, la lucha de la emancipación, la lucha de liberarse de esa opresión. Pero se centraron bastante fuerte en el tema de la mujer, y empezaron a decir a la mujer, ya con todo esto que decía Simón de Beauvoir, empezaron a decir a la mujer que tenía que emanciparse, es decir, liberarse de la opresión del hombre, y que la liberación de la opresión del hombre, del patriarcado que llamaron ellos, consistía fundamentalmente en comprender que la condición misma de mujer y la condición misma de hombre son invenciones culturales, y que al final la manera de que desaparezca la clase hombre y la clase mujer es que dejen de existir. La manera de que deje de haber ese abismo donde el hombre subyuga a la mujer es que deje de existir concepto hombre, que deje de existir concepto mujer, y finalmente se aplique aquello que Simón de Beauvoir había dicho: nadie nace mujer, sino que se llega a serlo. Y entonces hoy, repito, Humberto de la Calle, señor que está en este momento lanzado a la presidencia de Colombia, parodiando estas palabras, digo, pues si Simón de Beauvoir dijo nadie nace mujer sino que se hace, yo digo nadie nace hombre sino que se hace. Con esto que se pretende eliminar todo rastro
todo rastro de masculinidad y feminidad, porque finalmente eso es una cuestión cultural que puede cambiar como yo me cambio de camisa. Entonces, finalmente yo no soy hombre ni mujer, sino lo que me perciba. Pero se encontraron con un grave problema, que la mujer está deliberadamente o obligatoriamente o determinadamente ligada a la maternidad. El hombre no. Por mucho que Arnold Schwarzenegger quiera estar en embarazo, el hombre no puede parir, no puede dar a luz. Entonces, esa igualdad nunca se lograría si la mujer sigue siendo madre. Si la mujer sigue siendo madre. Entonces, el problema fundamental con que se encontraron para eliminar esa distinción hombre-mujer es la maternidad de la mujer. Y por eso en la década de los 60 inventaron una pastilla, la pastilla anticonceptiva, con la cual finalmente desligaban la función sexual de la función procreativa. Entonces ya era posible tener relaciones sexuales sin que esto implicara concebir vida. La pastilla anticonceptiva no existía antes de la década de los 60, de la década de la revolución sexual, de la década del mayo del 68 francés, de la década del Woodstock, de la década hippie. Fue una década terrible para la humanidad, la década de hagamos el amor y no la guerra, la década donde la droga consumió cualquier cantidad de vidas. Pues bien, se inventa la pastilla anticonceptiva y la pastilla anticonceptiva finalmente le prometió a la mujer la liberación de su sexualidad. Ahora podía tener sexo de manera irresponsable como los hombres lo tenían y ya se podían parecer. Pero resulta que, oh sorpresa, aún así las mujeres quedaban embarazadas. Entonces, si la mujer queda embarazada, aún a pesar de los anticonceptivos, porque escúchenme bien, jamás se ha demostrado que el uso de anticonceptivos disminuya el embarazo no deseado, jamás. No hay ningún estudio serio que demuestre que dándole condón a los muchachos o pastillas a las niñas, los embarazos no deseados disminuyan. Y la razón es bastante lógica. La razón es bastante lógica. Cuando se le da al muchacho el preservativo y a la muchacha la pastilla, lo que se le está diciendo es: hágale tranquilo, tenga el sexo desaforado que usted quiera. Entonces, en vez de apuntar a la educación de la voluntad de la persona, se le dice: usted es un animalito que igual va a tener sexo, entonces tenga sexo todo lo que quiera, eso sí, utilice preservativo. El problema es que cuando el jovencito tiene la voluntad ya deformada y no es capaz de ser dueño de sí, y es como un perrito detrás de un pedazo de carne, él utilizará el preservativo en los momentos en que pueda. Pero en el momento en que no tenga el preservativo, ¿creen ustedes que él va a ser capaz de autocontrolarse? No, no es capaz de autocontrolarse. Y por eso, a pesar de que todo el mundo tiene preservativo, llega un momento donde finalmente quedan embarazadas porque no tuvo el control de sí mismo. En medio de un momento de pasión, en una voluntad que no ha sido capaz de ser dueña de sí, en una voluntad que no ha sido capaz de controlarse, de madurar afectivamente, en un joven que acostumbrado a ver pornografía, que lo único que ve es un pedazo de carne, ¿creen ustedes que él va a esperar a ir a comprar un preservativo? No, no espera. Y por eso siguen creciendo los embarazos adolescentes. Y somos los únicos idiotas que seguimos invirtiendo en una política que lleva 30 años fracasando y creemos que el problema es que no tienen más preservativos. Y por eso ahora en todos los centros comerciales, en los colegios se están poniendo dispensadores de preservativos. Cuando en realidad lo único que ha funcionado, y esto sí está demostrado, lo único que ha demostrado la disminución del SIDA y la disminución de los embarazos no deseados es la abstinencia, formar en la voluntad, la abstinencia, la fidelidad, que el joven conozca a una sola mujer y que se case con esa mujer, que el esposo sea fiel, invirtiendo en esos valores. Se ha demostrado en África que se ha disminuido los índices de contagio de SIDA y los índices de embarazos no deseados. Y es lo que la iglesia siempre ha dicho,
Y hace unos 4 años, uno de los más grandes expertos de SIDA en el mundo dijo: el Vaticano siempre ha tenido la razón. Siempre ha tenido la razón. Nuestras políticas han sido fracasadas. Lo único que ha servido es educación sexual fundamentada en valores, porque no la educación sexual basura que están recibiendo nuestros jóvenes. La educación sexual es cómo poner el preservativo. La educación sexual es cuánta basura anticonceptiva te debes aplicar. No, eso no ha servido para nada. La educación sexual auténtica es la educación que se fundamenta en valores. No se le está diciendo que la sexualidad sea algo malo, al contrario, la sexualidad es algo tan maravilloso que tiene que ser bien utilizada. ¿Quién como Dios? Pero cuando no funcionan los anticonceptivos y queda embarazada, entonces empezaron en esta ideología de género a decir: bueno, pero es que todavía hay una manera de resolver el embarazo. Y no lo llaman embarazo porque embarazo suena a niño. El producto de la relación. Miren el manejo del lenguaje. El producto de la relación. Hagamos un IVE, una interrupción voluntaria del embarazo, o una interrupción voluntaria de ese producto. ¿Una qué? Una interrupción voluntaria del embarazo. Un aborto, un asesinato brutal a un niño. No. Una interrupción voluntaria del embarazo. Una interrupción voluntaria al embarazo. Vamos a ver. ¿Ustedes han estado alguna vez viendo un partido de fútbol o en algún programa y de repente interrumpimos este programa para decir cualquier cosa? Interrumpimos este programa por una alocución general del presidente de la República. Interrumpimos este programa por una noticia de última hora. Ok. ¿Qué significa que interrumpen ese programa? Que el programa venía, por alguna causa ese programa deja de ser transmitido, ¿y qué pasa después? Termina la noticia y ¿qué pasa? Continúa el programa, ¿o no? Toda interrupción supone un nuevo comienzo. Miren lo falaz y lo mentiroso de esa expresión. No se está interrumpiendo nada, se está asesinando a un ser humano. No es una interrupción de algo que después va a retomarse, pero lo llaman interrupción de manera eufemística para tratar como de edulcorar, de endulzar ese asesinato. Interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces, para que la mujer se libre de la maternidad, si no le sirve la basura de anticonceptivos, que además, señoras, déjenme decirles que una sola pastilla anticonceptiva produce más de 150 cambios químicos en su cuerpo. Esos dolores de cabeza constantes, ese cáncer permanente que le da a la mujer, se ha determinado, la Organización Mundial de la Salud, y tengo el documento, determina que la pastilla anticonceptiva es una pastilla cancerígena grado 1, y aún así la distribuyen al por mayor. 150 cambios químicos, alisa el útero de la mujer, y por eso esas mujeres que tanto anticonceptivo tomaron en su vida, cuando tratan de quedar embarazadas, tienen 3, 4 abortos espontáneos. Viven con dolor de cabeza, viven con hemorragias, una cantidad de consecuencias que nadie informa. ¿Por qué? Por la mentalidad anticonceptiva. Pero entonces, con la mentalidad anticonceptiva nos hicieron creer también que los niños son un problema. Óigame, nunca en la historia de la humanidad, en ninguna cultura, por bárbara que hubiese sido la cultura, piensa en las culturas más bárbaras que te puedas imaginar, piensa en los bárbaros del siglo IV invadiendo a Europa. Aún estos bárbaros que llegaban y destruían todo consideraban que los hijos eran una bendición de los dioses. Ni qué decir del Antiguo Testamento, que es la revelación de Dios a la antigüedad. Dios bendecía abundantemente a su pueblo con hijos, y una mujer que no tuviera hijos, una mujer estéril, era considerada una maldita. ¡Qué desgracia me habrá pasado! Y la razón era la siguiente: tener muchos hijos significaba tener más adelante mucha mano de obra, tener una feliz ancianidad. Por primera vez en la historia, nuestra cultura empezó a considerar que los hijos son un problema. Esta cultura anticonceptiva, producto de esta ideología de género,
Nos empezó a decir que los hijos son un problema, que para qué traer niños al mundo a sufrir, que los hijos, por Dios, son un estorbo, que van a frustrar tus proyectos de desarrollo personal, que si tienes hijos no vas a poder estudiar, que si tienes hijos no vas a poder hacer tu posgrado, tu maestría, tu MBA, no vas a poder hacer nada, que si tienes hijos no vas a poder viajar, que si tienes hijos te vas a deformar, que si tienes hijos te van a salir estrías, que si tienes hijos, por Dios, los hijos empezaron a decirnos que son un problema y empezaron a hacer casas para no tener hijos. ¿Cuándo se veía en la época de nuestros papás apartamentos de 50 metros cuadrados? Nunca. Eran unas casas gigantes con unos grandes corredores, 20 cuartos, para llenar de hijos, ¿o no? ¿Quién tiene acá más de 10 hermanos? Levante la mano. Más de 10 hermanos. Miren eso. 18 hermanos acá. ¿Quién tiene más de 5 hermanos? Dos o tres veces más de gente. ¿Quién tiene solo 2 hermanos? ¿Y quién tiene solo un hermano? Miren la cantidad de gente joven que solo tiene un hermano. Deje la mano levantada. Solo un hermano. Muy bien. Esto fue planeado. Fue planeado programáticamente que una pareja quisiera tener máximo 2 hijos. Si quieren saber dónde programaron esto, anoten buscar informe Kissinger. Informe Kissinger. ¿Qué es el informe Kissinger? Es un informe hecho por Henry Kissinger en la presidencia, si no estoy mal, del presidente Nixon. Donde Estados Unidos veía como un potencial peligro el crecimiento poblacional de los países sudamericanos. Porque Estados Unidos ocupa el 5% de la población mundial, pero consume el 30% de los recursos. Por consiguiente, los recursos de países como Colombia, rico en tantos recursos naturales, se veían en peligro para ellos debido a que estaban teniendo muchos hijos. Y él menciona 10 países en los que hay que promover deliberadamente el control de la natalidad, el control de la natalidad. Y entre esos países está Colombia. En el informe Kissinger, es un informe de los Estados Unidos, ya está desclasificado, o sea, ya cualquier persona puede acceder a él, y dice específicamente que se promoverá que las personas quieran tener máximo 2 hijos. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra generación. Pero ahora ni siquiera 2, ahora quieren tener 2 perros. No, y ese mini pig, es que llaman un cerdo. Fui a visitar a una cuñada, mini pig, y salió un cerdo, era diciembre. Y yo vi el cerdo y yo dije, ahí lechón este fin de año. Lo vi flaquito pues, y como muy rosadito y como muy lindo. Y digo, ¿y esto qué? Ah, no, es la mascota de una amiga. Y la mascota de una amiga, y sale la amiga, Charlie, un marrano. Bueno, cada cual tiene sus excentricidades, yo no tengo nada en contra de eso, me parece pues que cada cual con lo suyo, pero esto ha venido a reemplazar los hijos. Y por eso hoy uno se da cuenta, es que esto es una cosa nueva. Yo tengo 33 años, señores, 33 años. Esa es mi edad. Detrás de esta barba se esconde un niño. Y a mí me tocó una época donde los niños salían al parque con los papás. Había 1 o 2 perros por ahí callejeros y se acabó. Pero es que ahora uno sale todas las mañanas y ve cuidadoras de 20 perros. Y digo, amo los perritos, yo amo los animales. Me encantan los perros. Tuve un perrito en la infancia, me acuerdo, se llamaba Danger, imaginen pues el nombre. Era un Doberman, pero era cachorrito. Y se nos murió envenenado. Y lloré a mi perro, a mi Danger. Entonces, después de tristeza, mi papá nos regaló un French Poodle. Y el French Poodle se llamaba Sifri. Sí, es unos nombres pues creativísimos, ¿no?
Sifri. Era el perro más defectuoso del mundo, pobrecito, era visco, pero visco, visco. Entonces uno decía, Sifri, y él miraba para allá y uno estaba allá, Charro, Sifri, además que así cuadraba el ojo. Cuando salía a correr y lo soltábamos, corría torcido. No, nos queríamos morir de la risa. Y cuando llegábamos nosotros a la casa, yo en ese entonces vivía en mi pueblo, en Granada, Antioquia. Yo viví de los 10 a los 15 años allá. Cuando llegábamos, le daba tanta emoción que se ahogaba. Nos tocaba voltearlo y encenderlo a golpes en las costillas. Y después entraba tan achantado a la perrerita ahí que, bueno, yo amo los perros, pero para tratarlos como perros, no como seres humanos. Y al perro lo trataba como perro. Bien, lo quería, jugaba con él, pero era un perro. No le ponía ropa, no le pagaba prepagada. Le están pagando prepagada a los perros hoy, seguro. No le tenía spa, no le pintaba las uñas. No, o sea, era un perro, hombre, decentico, bien vestidito, pero un perrito. Digo, el que tenga algún cuidado particular de los animales, no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo simplemente que noten cómo la cultura cada vez nos dice menos hijos, más mascotas, más mascotas. Antes las mascotas eran precisamente porque había muchos hijos, ¿no? Entonces la alegría de uno es que sus 4 o 5 hijos jugaran con el perro. Esa era la alegría de uno. Ahora no. Aborto entonces, si funciona mal la anticoncepción, que aborten. Pero entonces, ¿cómo hacemos para meter a la cultura, a la gente, el tema del aborto como algo bueno? Si finalmente todo el mundo sabe que matar a un niño es una cosa brutal. Entonces empezaron a promover un transbordo ideológico inadvertido. Es decir, nos fueron cambiando el chip social sin que nos diéramos cuenta. ¿Cómo funciona? Hay una cosa que se llama la ventana de Overton. Pueden buscarlo en internet. Ventana de Overton. Overton. O-V-E-R-T-O-N. La ventana de Overton. Y la ventana de Overton te explica, es un experimento social que demuestra cómo es posible cambiar la mentalidad de una sociedad en 5 pasos. No la voy a explicar, pero está muy detenida. Incluso en YouTube hay un video donde te la explican en 5 minutos. Entonces básicamente es llevar una cosa que para la sociedad es despreciable, impensable, hacer que esa cosa sea plausible, sea una cosa digna de alabanza. En pocas palabras, más o menos le resumo, eso que empieza a ser despreciable, hay que buscar que ya no sea despreciable, sino que sea tolerado, después de que ya no sea solo tolerado, sino de que sea respetado, después de que no sea solo respetado, sino de que sea de alguna manera protegido, hasta que llegue finalmente a ser aplaudido. ¿Ok? Y hay un esquema para eso. Entonces el esquema consistía, primero, entonces ponen el caso incluso con el canibalismo. Entonces en la ventana de Overton el ejemplo clásico es el canibalismo. ¿Cómo hacer del canibalismo algo plausible? Algo digno de aplaudir, ¿no? Y empiezan a explicar, pues más o menos es la misma lógica que llevaron con todos los temas, y siempre es el mismo discurso. Primero una cosa que era horrible, empezaron a sacar unos casos extremos, empezaron a sacar unos moños científicos, empezaron a poner rótulos de ciencia, que esto no es tan malo, grandes personalidades comienzan a aparecer en la televisión diciendo que esto no es tan malo, que esto me parece bien. Después la cultura empieza a pensar que sí, que está bien, aparecen por ahí casos realmente extremos, como en el caso del aborto, ¿no? El aborto era una cosa horripilante, pero después sacaron ahí el niño de 4 manos, 7 ojos, 2 cabezas, que vea ese niño tan deformado, ¿cómo no vamos a abortarlo? Unos casos inventados extremos. O la mujer que ha sido brutalmente violada por 25 hombres y quedó embarazada, no sabemos por quién. ¿Ven? Siempre son casos extremos que pretenden golpear la sensibilidad de la persona. O esta pobre mamá que tiene 15 hijos y está a punto de morir porque este otro niño que tiene en su vientre
arriesga su vida, pone en riesgo su existencia. ¿Cómo vamos a dejar que esos 15 niños se mueran? Ven, casos extremos. Y empiezan a ilustrar con esos casos extremos para que la gente empiece a decir, oiga, pues sí, finalmente, pues ¿qué pasa? ¿Que aborte, no? Pues ¿qué más hace uno ahí? Y empezaron a meternos fundamentalmente tres casos que ya se los acabo de mencionar. Primer caso, caso de violación de la mujer. Y acá en Colombia la sentencia C-355 de 2006 despenalizó el aborto en una Colombia provida, que defiende la vida. Pues no, lo despenalizaron. ¿Por qué? Esa misma ideología, hay que librar a la mujer de la maternidad, el aborto como un método anticonceptivo, pero ellos no van a decir eso, ellos van a decir que defienden los derechos de la mujer. Oye, si defiende los derechos de la mujer, ¿por qué no cuida a las mujeres, bebés que están abortando? ¿O esas son menos mujeres? Entonces empezaron a decir, no, esperen, es que lo primero es que no estamos seguros de que lo que haya ahí en el vientre de esa persona sea vida humana. ¿Qué? Sí, no estamos seguros. Eso es un puñado de células. ¿Un puñado de células? Sí, a partir de la semana 12 es vida humana. A ver, o sea, a la semana 11, con 6 días, 23 horas, 59 minutos, eso que hay ahí es una mata. Pero un minuto después, ¡oh!, es un ser humano. O sea, ¿alguien me explica eso, por favor? ¿Alguien me explica eso en biología? Si lo que hay ahí no es un ser humano, ¿en qué momento se vuelve ser humano? Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna, decía, si no se ha producido un ser humano, en ningún momento es posible producirlo. O sea, si en el momento de la fecundación no se produjo un ser humano, ya en ningún otro momento será posible producirlo. Pero si en algún momento es ser humano, hay que afirmar que desde el primer momento fue ser humano. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Qué es que es muy chiquitico? Pues puede ser muy chiquitico, pero es un ser humano. ¿Qué es que no lo vemos? Pues sigue siendo un ser humano. O cuando usted lo dejan de ver, dejó de ser ser humano. ¿Qué es que le falta una mano? Pero es un ser humano sin mano. O sea que si usted se accidenta y pierde una mano, dejó de ser ser humano. ¿Qué es que no reacciona? O sea que si usted está en coma y tampoco reacciona, tampoco es ser humano. Pero es que no puede comer. O sea que cuando usted no está comiendo tampoco es ser humano. O sea, es una cosa ridícula, ridícula. Entonces empezaron a decir, no es ser humano. Bueno, cada vez, repito, la ciencia confirma más. Y ahora hace 2 años, en la Universidad de Harvard, creo que fue, descubrieron que en el momento de la fecundación ocurre microscópicamente un destello de luz. El milagro de la vida viene acompañado con un destello de luz. ¿Saben qué es eso? El momento en que Dios infunde un alma. Los papás nos dan el cuerpo, pero Dios, en el momento en que espermatozoide y óvulo se juntan, Dios infunde un alma sobrenatural. Y eso es lo que da dignidad de hijo de Dios. Y por eso lo que hay ahí no es un puñado de células. Ahí lo que hay es un ser humano completo, con dignidad igual. Bueno, después dicen, bueno, supongamos que sí es ser un ser humano. Pero entonces, si es un ser humano y violaron a la mamá, ¿qué hacemos con ese niño? Porque la mamá va a recordar siempre al violador de ese ser humano, al violador de esa mamá, perdón, y va a recordarle siempre, cada que ella vea al niño, se va a acordar de su violador. Entonces hay que matarlo por eso. Oigan pues, ¿en qué mente retorcida parece lógico pensar que hay que castigar al inocente, que es el niño, en vez del culpable, que es el violador? Me violaron, castiguemos al inocente, pero por Dios bendito, qué locura. Si hay que castigar a alguien es al violador, castración química o lo que sea que haya que hacer, castíguelo, cárcel, cadena perpetua. Pero al inocente no se le puede castigar. Pero además, ¿a qué mente retorcida se le ocurre decir que sumarle a una violación, que es una cosa traumática, un hecho todavía más traumático como el aborto, va a producir sanación de la violación? ¿A quién se le ocurre decir
que dos males pueden producir un bien. A ver, te cortaron una mano. Pues hombre, para que no te veas tan raro, cortémote la otra. Que es uno siempre con una mano se ve muy raro. Que quede con los dos mochitos. La violaron, pues hombre, para que no estés tan mal, pues aborte. No, yo a lo largo de estos 18 años he hablado con muchísimas personas que han abortado, muchísimas. Y también en retiros espirituales he hablado con personas que han sido violadas. Son dos traumas terribles, pero déjenme decirles que siempre he encontrado más fuerte el trauma del aborto que el trauma de la violación. Y la razón es lógica. La violación es terrible, pero en la violación yo fui víctima, me decía una muchacha. Por consiguiente, yo cargo con dolor, pero no cargo con rabia conmigo. O sea, me violaron, digo, no pude hacer nada, pero en el aborto fui victimaria. Es decir, yo voluntariamente quise asesinar a mi hijo y siempre me dicen, cada que escucho llorar a un niño, cada que veo a un niño de una edad, digo, así estaría mi hijo. Y tienen procesos difíciles, que la gracia de Dios puede sanar y que en los retiros espirituales se hace una oración de sanación y que después Dios puede hacer de nuevo a esa persona, claro que sí, pero no podemos negar que eso siempre traerá una consecuencia más terrible. ¿Quién como Dios? Por lo demás hay que decir que los embarazos que suceden después de violaciones son bastante escasos, y lo digo porque existe en la mujer en el momento de la violación un bloqueo hormonal que ordinariamente evita el embarazo. Ellos pretenden mostrar que son miles de casos, mentira, son casos aislados, pero ni aún así se justifica el aborto. Segundo, dicen ellos, peligro de muerte de la mamá. A este aborto lo llaman aborto terapéutico. Miren qué cosa tan ridícula. ¿Qué es terapia? Terapia es curar. Aborto terapéutico es matar para curar. ¿A quién le suena eso? Es asesino para curar. Entonces, supuesto peligro de muerte de la mamá. ¿A quién hay que escoger? A la mamá que tiene 3, 4 hijos, que tiene un esposo. Entonces lo plantean así. O a ese niño que bendito sea mi Dios, es un niño, un hito solamente, pero ¿qué pensar de los otros 5? Entonces uno ¿qué dice? Hombre, por descarte, pues escojamos a la mamá y que muera el niño. A ver, tú puedes hacer esa elección en cosas. En cosas se puede hacer esa elección. O sea, tú puedes decir, a ver, en este negocio, ¿qué prefiero? ¿Ganarme 4 vacas o ganarme una vaca? En este negocio, ¿yo qué prefiero? ¿Que se me muera la vaca reproductora que me puede dar más terneros o que se me muera el ternerito? Eso es un negocio. Es un negocio. Tú no puedes mirar igual la vida humana. La vida humana no se puede calibrar de esa manera. Acá estamos hablando de 2 vidas sagradas. ¿Cuál es más sagrada? Las 2. ¿Y cuál hay que proteger? Las 2. Y si hay que escoger alguna, ninguna. Las escojo las 2. Señores, tengo varios amigos ginecobstetras y me decía uno de ellos, Wilson, esto es una falacia. Hoy, con los avances científicos que tenemos, es prácticamente imposible tener que escoger entre 2 vidas. Hoy podemos salvar a las 2. Y aquí, por ejemplo, aquí en Medellín, tenemos operaciones intrauterinas, operaciones en el útero de la mujer, a bebés con columna bífida, exitosísimas. Hemos sido capaces de operar espina bífida exitosísimamente. Ya no hay necesidad de escoger. Cuando te digan, entonces, ¿por cuál vamos? Por las 2, por las 2. Y si en el caso extremo se llegara a morir alguno, buscamos las 2 vidas. Ya no es una responsabilidad moral, pero lo que le corresponde a uno es escoger las 2 vidas. Mi esposa está a punto de tener a Mariana. Estamos a 15 días de Mariana. Está piponchita mi esposa. Y dar a luz, uno sabe que siempre significa
el riesgo de morir de alguna manera. Gracias a Dios cada vez estamos más preparados a nivel científico, a nivel profesional, muy bien, pero siempre implica un riesgo. Y si tuvieses que tomar una decisión a las dos, sálveme a las dos, pero hay posibilidad de que se mueran las dos. Por eso tenemos fe. Y allí donde no podemos controlar algo, siempre está Dios, en quien podemos poner nuestra confianza. Y si se te llegaran a morir, seguro me partiría el alma, con toda seguridad. Y Dios no lo quiera. Y siempre rezo para esos momentos mucho. Y nadie está preparado para la muerte de un ser querido. Pero tendré que volver a decir, Señor, estoy en tus manos. Porque yo no puedo tener fe solamente cuando todo marcha bien. Hay que tener fe fundamentalmente cuando todo marcha mal. Y es ahí donde decimos que somos pro vida, no solo de nombre, sino que de verdad toda vida humana vale. ¿Quién como Dios? Wilson, pero ¿cómo piensas en esas cosas? Eso no se piensa. Queridos míos, tener fe, ser optimista, creer en Dios, confiar, no nos exime de tragedias que nos puedan suceder. No eres católico para que no te sucedan tragedias. Eres católico para que aún en las tragedias tengas a alguien que te sostiene. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? No hay que escoger. Las dos vidas hay que tutelarlas, defenderlas. Tercer caso. Primero, caso de violación de la mujer. Segundo, peligro de muerte de la mamá, lo que llaman aborto terapéutico. Tercero, malformación. Entonces te dicen, viene malformado, lo que llaman aborto eugenésico. Pregunto, ¿está interesante el tema o no? ¿Demasiada información? Ahí está en el libro para que ustedes puedan leerlo con más calma. Lo primero es que muchos diagnósticos prenatales fallan. Muchos diagnósticos prenatales fallan. Entonces, les cuento el caso sucedió en Italia, creo que fue hacia la década de los 70 del siglo pasado. Una población que tenía una planta nuclear, pues tuvo una emisión de radiación. Todas las personas que se vieron en contacto de esta radiación, pues los médicos les dijeron, tienen que abortar, las mujeres embarazadas tienen que abortar. Una mujer dijo, no voy a abortar. Le dijeron, usted lo que va a tener es un monstruo, la radiación ha desfigurado a su hija, usted va a tener un monstruo. Y ella dijo, pues amo a mi monstrico, pero no voy a abortar. Listo. Y efectivamente, la señora tuvo a su hija y le nació un monstruo. Un monstruo de belleza. 25 años después, Miss Italia. Miss Italia. ¿Cómo la ven? Caso histórico. Pero supongamos que efectivamente viene un mostrico, como le dicen a uno. Dice, ¿quién dijo que solo pueden vivir las personas hermosas? Si eso fuera así, muchos de nosotros no deberíamos estar acá. De verdad, créanme. Si eso fuera así, muchos de nosotros no deberíamos estar acá. Que va a sufrir mucho. ¿Y quién te dijo que tú tienes el derecho de escoger sobre la vida de una persona porque tú crees que esa persona va a sufrir mucho? Uno de los grandes avances que hemos logrado, y eso es digno de aplaudir, es la inclusión a gente discapacitada. Y cada vez nuestras ciudades están más preparadas para acoger personas con algún tipo de discapacidad. Y eso está muy bien, Pero ¿conocen ustedes el caso de Tony Meléndez? Nació sin manos,
le dieron una pastilla a la mamá, un medicamento, talidomina, y ese medicamento, mientras la mamá estaba en embarazo, evitó que se le desarrollaran los brazos a Tony. Cuando nació, un niño sin brazos. Pues, oh sorpresa, Tony Meléndez, misionero católico, pasa por todo el mundo tocando guitarra con los pies. Gran amigo de Lazos de Amor Mariano, Tony Meléndez, lo hemos tenido en varias ocasiones con nosotros. Y hablando con Tony nos decía que él jamás se ha sentido distinto por no tener dos brazos. Que jamás, que al contrario, que en ocasiones se ha sentido hasta en mejores condiciones que cualquier otra persona. Y acá, atentos con esto, que se ha empezado a hablar mucho de calidad de vida. Y yo no digo que la expresión en sí mismo sea una expresión mala, lo que pasa es que es una expresión equívoca, es una expresión que puede inducir error. Entonces uno le dice, ¿cómo estás? No, tiene que mejorar la calidad de vida, o está enfermito pero tiene buena calidad de vida, o desafortunadamente ha perdido mucha calidad de vida, va a quedar después de esta operación en condiciones que le van a disminuir su calidad de vida. Esa expresión, atentos, es una expresión equívoca. Y digo equívoca, no digo que sea mal utilizarla, pero habría que matizarla, habría que utilizarla en un sentido preciso. Yo deliberadamente he evitado esa expresión y he evitado seguirla utilizando por lo siguiente, porque el concepto de calidad es un concepto que se aplica a las cosas. Yo puedo encontrar que esta tela tiene mejor calidad que esta, ¿ok? Yo puedo encontrar que esta madera tiene mejor calidad que esta otra madera que soporta los jarrones. Las cosas tienen mayor o mejor o menor calidad, pero las personas y la vida no tienen mayor o menor calidad. Toda vida por sí es calidosa, toda vida por sí tiene calidad, y la calidad no está determinada por las condiciones. Entonces uno podría decir mejor, esta persona tiene mejores o peores condiciones de vida. Eso sí es cierto. Tiene mejores condiciones de vida quien puede correr, caminar, brincar, soñar, abrir los ojos y ver, hablar, escuchar, que una persona que no tenga todo esto. Pero ¿cuál vida es más calidosa? Pues las dos vidas son igualmente calidosas, tienen igual calidad. Cambian tal vez las condiciones. ¿Quién como Dios? Y finalmente, para dejar esta charla a la mitad, vamos en la mitad de la charla. Para dejar esta charla a la mitad, finalmente les digo, en cuanto a lo que llaman el aborto eugenésico, es un crimen que seamos nosotros como dioses que determinamos quién debe vivir y quién debe morir. Entonces, si la persona no tiene manito, repito, no debe vivir, de manera que si tú en un accidente pierdes tu mano, ya no debes vivir, te matamos por eso, estamos en el derecho de matarte a ti hoy porque has perdido una mano. ¿Tú qué dices, que deben asesinar en el vientre de su madre al niño que van a nacer sin mano? Wilson, y si viene muy mal formado, que se va a morir, pues entonces que lo tengan y que se muera naturalmente. Pero no es mejor evitar ese dolor. ¿A quién? ¿Evitarle ese dolor a quién? ¿Evitarle ese dolor a la mamá? ¿Tú crees que es menor dolor que se sienta culpable de haber matado a su hijo? Ustedes han visto esos videos lindos por internet de esas parejas que tienen hijos que saben que son hijos poco viables, que no se van a sostener en el tiempo, y ese mismo concepto de viabilidad es delicado, pero que son niños que uno sabe que se van a morir en 2 o 3 semanas y que le hacen los videos de cada día. Ustedes los han visto en internet, son bellísimos. Entonces cada día el proceso de evolución del niño o de la niña que tiene alguna enfermedad degenerativa grave o que no tiene corteza cerebral o alguna cosa, y todo el mundo se conmueve ante eso porque todo el mundo aplaude la vida, y la vida se aplaude tanto que uno celebra el cumpleaños. Cuando uno celebra el cumpleaños uno aplaude la vida siempre es digna de aplaudir, la muerte siempre es digna de llorar. ¿Quién como Dios? Entonces nadie tiene que decidir por nadie. Nosotros somos pro vida, señores, pro vida en todas las condiciones. ¿Cuándo está bien asesinar la vida de un niño? Nunca está bien. Y si tiene lo que sea, no me importa, hay que cuidarlo. Y si Wilson, si la mamá no lo quiere tener, que lo tenga y lo dé en donación, lo den en adopción, lo done, regale a su hijo. Usted tiene un caso de personas
que no quieren tener a su hijo, que no quieren vivir con él porque fueron violadas, porque está mal formado, que lo tengan. Hay instituciones completas preparadas para recibir esos niños. Y me pueden escribir, me pueden decir, y yo les ayudo a llevar a esos niños a buen lugar, pero no tenemos por qué matarlos. Amén. ¿Quién como Dios? Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar en este momento, especialmente por aquellas mamás que han abortado. Porque abortar no te quita el título de madre. Te hace madre de un hijo muerto, pero sigue siendo madre. Después de hablar durante años con mujeres que han abortado, siempre me he encontrado con que fueron engañadas, la inmensa mayoría de ellas. Les decían que era un puñado de células. Les decían que no iba a pasar nada, que todavía no había vida humana. Les decían que era lo mejor que tenían que hacer, que tenían que pensar en ellas y que total era peor traer un niño al mundo a sufrir. Les decían que es más pecado, que era más pecado traer un niño no deseado. Por eso hoy, amado Señor, te quiero entregar la vida de todas estas mujeres y también de estos hombres que en algún momento de desespero llevaron a sus novias o a sus esposas a abortar. No me refiero al aborto espontáneo, de quien sin voluntad alguna pierde su bebé. No, al aborto voluntario. Amado Señor, hoy te suplico que desde el Santísimo Sacramento, que estás aquí con nosotros, Señor, en este sagrario, extiendas tu mano bondadosa y toques el corazón de cualquier mujer que haya abortado, que esté aquí o que esté viendo este video. Extiende tu mano, Señor, y sana ese dolor. Enséñales a perdonarse. Enséñales a entender que no sabían lo que hacían. Ese bebé dijo como tú en la cruz: Padre, perdona a mi mamá porque no sabe lo que hace. Perdónala porque no sabe lo que hace. Estoy seguro que no sabía lo que hacías. El Señor lo sabe y no está hoy para juzgarte. Está para abrazarte y perdonarte. Está para decirte: tranquila, tranquilo, yo te perdono. Tienes que hacer un compromiso serio, sólido, de defender la vida. Un compromiso estable. Él te perdona. Y te perdona de todo corazón. Y perdónate tú también. Perdónate por lo que hiciste, eras muy joven. Fuiste mal aconsejada. No es el momento de culparte, es el momento de dejarte abrazar. Es el momento de experimentar el amor de aquel que sí permitió que vivieras. Te conozco, hija mía, te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía, yo te hice entre mis brazos y mi amor te di. Sé que te duele el corazón, sé que no encuentras la razón, sé que te sientes apartada de mi lado. Te conozco, hija mía,
Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis brazos y mi amor te di, porque te amo. Te tienes que confesar, tienes que ir donde un sacerdote y pedir perdón. Y si ya lo has hecho de corazón, tienes que sentirte perdonado, no tienes que volverlo a hacer, ya te perdonó. Tienes un ángel en el cielo que reza por ti. Ponle nombre si quieres y dile que lo amas y dile que vas a luchar para que la muerte de él no sea en vano, y para reparar vas a defender muchas vidas y vas a salvar muchas vidas y vas a luchar para que el aborto se acabe definitivamente.